El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma, Señor, te alaba y te bendice y reconoce que tú eres el único y suficiente Salvador de mi vida. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, donde quizá muchos se hallen atrapados en sus dificultades, en sus pruebas, yo ruego, Señor, para que sean liberados prontamente por medio de esta palabra. Y te pido, Señor, que sus vidas sean cambiadas hacia el arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro del profeta Jeremías capítulo 29, del versículo 10 al 14 nos dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia, con Mati García. Hola amigos y amigas, hoy hablaremos de los derechos de los padres y los privilegios de los hijos. Los hijos han sido objeto de tanta atención en los últimos tiempos que las necesidades básicas y los derechos de los padres han sido ignorados. De ahí que muchos padres se confunden porque no saben cuál es la diferencia entre los derechos y los privilegios de la familia. Los adolescentes a menudo exigen privilegios porque los consideran como si fueran derechos. Aclaremos. Los padres tienen el derecho de disuadir al adolescente para que no se asocie con amigos de dudosa reputación. Seleccionar los amigos ha sido un problema común para los padres. Determinados amigos no son apropiados porque conducen a sus hijos por el mal camino. La relación propia es prohibir esa amistad, trayendo como resultado resentimientos, malos entendidos, y se hace más apetecida esa amistad. Para evitar esta situación, invite a los amigos de sus hijos a su casa y permítales darse cuenta de la realidad y que hagan comparaciones. Los padres tienen el derecho de controlar todas las llamadas en sus hogares cuando hay adolescentes en casa. El uso del teléfono se vuelve un problema. Por esta razón, es necesario poner en vigencia las reglas concernientes al uso del teléfono. Podría limitarse el tiempo del uso del teléfono a 20 minutos y que el número de llamadas no exceda de 3. Los padres tienen derecho de privar al adolescente de los privilegios que no han ganado, por medio de la restricción o motivaciones. Los padres tienen derecho a esperar que los hijos hagan lo mejor en sus estudios y los terminen. Si les recordamos que el conocimiento en sí no es tan importante como el saber comportarse con los demás y adaptarse al ambiente, lograremos que adquieran responsabilidad frente a sus estudios y se perfilen a un buen futuro. Los padres tienen derecho a establecer reglas concernientes a las citas amorosas. Es necesario que los padres controlen las salidas a solas de los adolescentes, ya que no tienen la suficiente responsabilidad para hacer frente a estas situaciones. Mantenga abierta la comunicación con ellos para que no se refugien en amores tempranos.
Fije el horario de salida y visitas y los lugares que frecuente. La palabra del Señor dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Hay situaciones conflictivas en la vida de toda persona que les envuelve en depresiones frecuentes, hasta el punto que lo más próximo a la solución de sus problemas puede ser la ayuda de los profesionales de la medicina en el área mental, como lo son los psicólogos y, en caso extremo, los psiquiatras, pero la recomendación final de ellos, cuando no parece hallarse ninguna mejoría, es de enviarles a una clínica de salud mental, sintiéndose el paciente como atrapado sin salida, como sucedió en la vida real a algunas personas y lo que a su vez inspiró la película que lleva su nombre. Por eso, en esta hora yo quiero compartir con ustedes el mensaje al cual le he llamado de manera interrogativa: ¿atrapados en Babilonia? Dos preguntas quiere el Espíritu Santo hacerte en esta hora. ¿Te has sentido alguna vez en Babilonia? ¿O te sientes ahora en Babilonia? Babilonia representa para nosotros el mundo del pecado, el mundo de la idolatría, y el Señor había tomado, según su palabra profética, un juicio sobre su propio pueblo por causa del pecado en la cual habían incurrido por desobediencia a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Jeremías había profetizado el cautiverio en Babilonia, y es por esta razón que a este mensaje, como lo habíamos anunciado, le hemos llamado Atrapados en Babilonia. Y ante las preguntas si te has sentido alguna vez en Babilonia o te sientes ahora en ese lugar, atrapado por circunstancias que tienen que ver con el pecado o tienen que ver con pruebas donde Dios es el único que te puede sacar de allí, debes saber, número uno, que falta poco para que salgas de allí. Y todo esto cuando se cumpla la prueba. Lo dice la palabra del Señor en el versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, cuando se haya cumplido la prueba, y en este caso el castigo, que el Señor había demandado y había tenido por cumplimiento sobre su pueblo, Él mismo, que es quien tiene misericordia del que tiene que tener misericordia, volvería una vez más a reparar, a restituir, a restaurar las vidas de aquellos que cuando tuvieron la libertad no le dieron la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios había profetizado a través de Jeremías que el pueblo de Israel sería llevado cautivo a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor por causa de lo que habíamos hablado ahora, de su pecado. Ahora Dios vuelve a hablarles por carta escrita por el mismo profeta a que cuando pasara el tiempo de su cautiverio, Él cumpliría su palabra. Por eso de Israel aprendemos que la prueba, aunque sea muy dura y prolongada, muy pronto ha de culminar la obra que Dios mismo comenzó. La Escritura nos dice a través del apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 70 años son 70 años, y todos los años por los cuales estés pasando son el tiempo suficiente que el Señor utiliza en tu vida para perfeccionarte hasta el día de Jesucristo. Debes saber que falta poco, amigo mío, para que salgas de allí, es decir, de tu prueba del cautiverio, cuando el Señor mismo y no otro te visite. Nos dice la palabra del Señor: y yo los visitaré. Siempre que te halles en diversas pruebas, no esperes la visita, ni el favor humano, ni las dádivas de nadie, sino que antes esperes y estés preparado para recibir la visita del Señor. Dios había prometido que visitaría a su pueblo Israel, y el momento de bastante aflicción, Él mismo es el que entra en escena al corazón de un pueblo que le había fallado, pero que amaba con amor eterno
al decírselo por medio del profeta Isaías: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Espera la visita del Señor. No te apoyes en ningún brazo humano, solamente deja que el Espíritu Santo pueda llegar a tu vida con una palabra, con una respuesta que solamente de Él puede ser emitida, puede ser traída a tu vida. Y se cumplió esta palabra justo en el tiempo de Dios. Dios visitará a los que, siendo suyos, se hallan en grande aflicción, para decirles: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Tener la mano amiga de Dios es importante, pero es tan importante como que yo sea amigo de aquel que me puede extender su diestra de poder. Pero falta poco para que salgas de allí, cuando degustas lo dulce que es Él. Nos dice la palabra del Señor: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Él es el único que puede hacer despertar la palabra que muchas veces el enemigo quiere que no recuerdes y que de pronto también estés rechazando desde tu corazón. Él es el único que en medio de las pruebas hará que degustemos lo dulce que es la bendita y gloriosa palabra del Señor. El pueblo de Israel había despreciado la dulce palabra del Señor, mientras todo, según ellos, iba bien. Palabra del Dios Altísimo que les hubiese evitado ir a la cautividad de Babilonia. Palabra con la cual hubiesen vencido toda idolatría y perversión en lo cual cayeron. Pero el desprecio por ella les llevó a hiel de amargura, que es estar sin la presencia activa de Dios. El creyente de hoy no puede caer en la misma actitud de desprecio de la dulce palabra de Dios como lo hizo el creyente del Antiguo Testamento, porque sería funesto para su relación con Dios. Solo hasta que nos apersonemos del papel vital de la palabra de Dios en nuestra vida, podremos entender que en lo normal y en las pruebas debemos anhelar su palabra, porque ella es dulce como la miel para ministrarnos en todo momento, aún en la cautividad de las pruebas. La Sagrada Escritura nos dice en el Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando te sientas atrapado en medio de las pruebas como el pueblo de Dios en Babilonia, debes saber que falta poco para que salgas de allí. Y esto solamente es posible cuando entiendas que hay que volver a Judá, es decir, al lugar donde el Señor te tenía antes de enviarte a la prueba, dice la Biblia, y los haré volver a este lugar. Quiero decirte que Judá representa la buena palabra. Judá representa el lugar donde se debe adorar a Dios. Judá representa la capital del cielo en la tierra. Judá representa el sacerdocio escogido de Dios, y Judá representa el fundamento de los principios de Dios. Ellos habían ignorado todos estos aspectos dados por Dios a su pueblo escogido, pasando por alto que al violar todo este bagaje espiritual les privaría de la libertad física y espiritual de poder moverse en el Espíritu de Dios. El Señor les había inquirido en que no lo ignoraran, sino que hicieran un alto en el camino cuando les mandó a decir con Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dios nos manda hoy a pararnos en los caminos y discernir entre ellos que solo hay un único camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo mío, hay que volver a Cristo, en quien están los principios que despreció Israel en Judá, porque de esta tribu viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea su nombre.
si te sientes atrapado por tus pruebas, si te sientes como el pueblo de Israel en Babilonia. Número 2, debes creer que el Señor te permite estar allí con un propósito, y el propósito es hacerte conocer lo que Él desea para ti. Nos dice la Sagrada Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pero también nos dice otra versión: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. El pueblo de Israel no podía haber entendido la misericordia del Señor si Él mismo no se los hace entender, puesto que, aunque merecían el cautiverio por sus pecados, ignoraban que el Dios que envía el cautiverio también es el Dios libertador. Y también esta palabra, amigo mío, es para ti, porque así como estás en las pruebas, el Señor está contigo en las pruebas, y así como Él te envía las pruebas, Él mismo te sacará de ellas. Él les había profetizado con Isaías al decirles: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Solo los pensamientos de Dios pueden traernos la paz en medio de nuestras pruebas, porque Él planea lo mejor para nuestras vidas. Ahora lo tenemos que creer, pero debemos saber también que el Señor te permite estar allí con un propósito, y es proyectarte para mejores cosas que elevarán tu nivel de vida. Dice la Escritura: a fin de darles un futuro y una esperanza, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y si el Señor lo dice, pues tenemos que creerlo. Y el futuro que Dios quiere para nosotros es, primeramente, el futuro espiritual que nos lleva a la vida eterna. Y cuando tenemos una relación espiritual que nos lleva a la vida eterna, el Señor nos bendice en la parte material y también en la parte física, porque la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Cada que estés pasando una prueba, debes recordar que aunque parezca una cautividad, es solo un proceso para que el Señor te prepare un mejor futuro lleno de esperanza, lleno de bendiciones, pero también para hacer de ti un verdadero intercesor que haga inclinar su oído. Dice el Señor: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Una de dos: o mientras no hay pruebas puede ser posible orar, o puede que no seamos las personas que Dios desea como intercesores, porque mientras todo va bien, Dios no es siempre nuestro centro de atención. ¿Cuántas personas en medio de su alegría, en medio de la prosperidad, se olvidan del Señor? Pero Dios, que es sabio y que sabe qué es lo que nosotros necesitamos, permite que vengan las pruebas, porque cuando todo va bien, difícilmente podemos mirar lo hermoso que es el Señor. Las pruebas harán que podamos clamar al Señor para que Él pueda inclinar su oído a nosotros y pueda respondernos. Dios desea, en medio de nuestros problemas, hacer de nosotros excelentes intercesores para que pueda inclinar su mirada hacia su pueblo escogido. El salmista lo expresó: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Pero también es para hacer que al buscarle le puedas ver. Dice la palabra: me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Cuando actuamos con un corazón sincero ante Dios, podemos encontrarle siempre dispuesto a dejarse tocar por nuestra diligencia y a dejarse ver cuando le busquemos en la prisión de nuestras pruebas. Finalmente es para hacer de ti una persona libre de toda aflicción. Los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual
los deporté, afirma el Señor. Si el pueblo de Israel pudo disfrutar de la libertad del cautiverio de Babilonia por su pecado, cuánto más nosotros como iglesia, cuánto más nosotros en la época de la gracia tendremos la libertad de toda aflicción si nos mantenemos apartados del pecado. En conclusión, cuando Dios te lleva al cautiverio de las pruebas, es porque tiene un propósito con tu vida, convertirte en una nueva persona, donde Él sea el centro de tu vida, no importando dónde te encuentres, porque siempre, recuerda, amigo mío, Él estará contigo. Yo te pido en esta hora a que si estás pasando por dificultades, si estás envuelto en una prisión por tu pecado, el mismo Dios del pueblo de Israel, quien llevó a cada uno de los habitantes a esa región de Babilonia, solamente porque los amaba y podía enderezar la senda de ellos, puede hacerlo contigo en esta hora, porque es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si es así, repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje y te pido perdón por mis pecados, Señor. Gracias porque hoy entiendo que la prueba que puedo vivir solamente es porque tú deseas probarme, ayudarme y hacer que vuelva a tu presencia. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.